Hola, ¿qué tal? Soy Elvia Garduño y en este segundo video vamos a continuar con la investigación evaluativa. En el video anterior vimos algunas visiones y modelos y vimos cuáles son algunas de sus particularidades. Vamos a ver ahora los estadios de la investigación evaluativa y aquí, por ejemplo, los estadios no son fases, sino son situaciones en las cuales y como investigadores nos vamos a ubicar y vamos a realizar ciertas acciones. Por ejemplo, vamos a empezar con un estadio de observación y exploración donde vamos a detectar necesidades. Esto es lo que vamos a hacer en este verano de investigación, junto con el estadio de descripción, porque una vez que hacemos la observación y la exploración y detectamos necesidades, pues vamos a elaborar un diagnóstico, cómo está en este caso el planteamiento de la inclusión educativa y hacia dónde va en la universidad, y vamos a realizar un análisis de alternativas, una explicación, una predicción, una planificación, la aplicación de un programa, en este caso la sugerencia de un programa de inclusión educativa y la evaluación. Como puedes ver, las acciones a realizar están vinculadas con el estadio. Por ejemplo, en la explicación vamos a establecer una relación causa-efecto. En la predicción vamos a formular hipótesis y escenarios probables. También pueden ser aquí supuestos, no solamente hipótesis, porque puede ser una investigación de corte mixto. Y la planificación va a consistir en elaborar un programa de inclusión educativa, aplicarlo implica cambios y la evaluación implica el reinicio y la valoración de todo este proceso. En este sentido, te recuerdo las fases de la investigación holística que van desde la fase exploratoria, y si checa la fase exploratoria tiene que ver con esta parte de observación y exploración, y si nos vamos hacia la fase, por ejemplo, descriptiva, tiene que ver con ese estadio de descripción. Entonces, hay una relación intrínseca entre los estadios y entre las fases. Vamos a ver cada una de las fases y vamos a ver cómo lo podríamos ejemplificar con nuestro trabajo de investigación en inclusión educativa. Por ejemplo, en la fase exploratoria, lo que vamos a hacer es delimitar el problema y el tema, establecer el contexto y el nivel de investigación, y vamos a formular un enunciado que se llama holopráxico. El enunciado holopráxico son los resultados globales o la serie de acciones que el programa que vamos a evaluar, que en este caso es un programa de inclusión educativa que no existe y que queremos implementar, pues va a tener, o qué tanto va a transformar la realidad. Entonces, por ejemplo, algunas de las preguntas que nos podemos hacer es: ¿en qué medida se realiza la inclusión educativa en la UAGRO? ¿O qué dimensiones políticas, prácticas y culturales de la inclusión educativa se están alcanzando en la UAGRO? Estas dimensiones, políticas, prácticas y cultura, tienen que ver con el test de inclusión de Bristol. La otra fase tiene que ver con la fase descriptiva, que es donde se desarrolla la justificación y el planteamiento de los objetivos. En este caso, el objetivo general, que es evaluar las estrategias, las actividades, planes y resultados en términos de la inclusión educativa. En la fase analítica, comparativa y explicativa, se hace una revisión documental que tiene que ver también con esta construcción teórica, para ver también, teórica y de estado del conocimiento, para ver qué se ha investigado sobre una evaluación en situaciones similares, y también conceptualizamos. Aquí es bien importante conceptualizar el evento a modificar, en este caso la inclusión educativa, hay que saberla conceptualizar y hay que establecer las teorías que conectan estos conceptos con las explicaciones que vamos a dar en este estadio. En la fase predictiva, lo que vamos a hacer es ver qué tan viable es la investigación cuando revisamos el enunciado holopráxico, que si recuerdas, ese lo determinamos en la fase de exploratoria, y cuando nos preguntamos cuáles son las dimensiones políticas, prácticas y culturales, o más bien qué dimensiones están alcanzando, y llegamos a esta fase predictiva, aquí nosotros ya tenemos los elementos para no solamente definir la inclusión y comprenderla, porque también se hizo en las fases anteriores, sino también explicarla y dar una especie de postura respecto a si el enunciado holopráxico se está cumpliendo, y también la conveniencia de estos contextos y estas unidades de estudio, es decir, el contexto de la UAGRO, el contexto de nivel superior, el contexto de nivel medio, respecto a estas dimensiones de las prácticas políticas y cultura inclusiva.
y qué dificultades, estrategias, instrumentos o diseños proponemos. La frase proyectiva tiene que ver con explicar sí, pero también cuáles serían las posibilidades de modificar el status quo que impera en la UAGRO y cuáles serían los niveles que se desean alcanzar. Y en la fase interactiva sería recoger los datos, aplicar instrumentos y tomar en cuenta que la construcción de estos instrumentos para recoger los datos se hace con base en los objetivos específicos. Finalizamos con la fase confirmatoria, en la cual vamos a establecer pues todas aquellas técnicas de análisis y redacción de conclusiones y en donde vamos a describir cuál va a ser el evento a modificar, es decir, qué partes o qué dimensiones de la inclusión educativa, llámese prácticas, llámese cultura o llámese políticas, se van a modificar. Y ahí, por ejemplo, construimos categorías, establecemos patrones a través de estos elementos verbales y visuales que vamos a encontrar en los grupos de discusión y en el test que vamos a aplicar, y símbolos matemáticos que tienen que ver con estas estadísticas descriptivas que vamos a obtener de la aplicación del test. Y la fase evaluativa, que es la fase en la que se culmina y se identifica cuáles son estos alcances, hasta dónde se abarcó, qué fue lo que faltó, la divulgación oral y escrita del proceso y los resultados. Para saber más, te recomiendo que revises el libro de Jacqueline Hurtado de Barrera, Metodología de la Investigación Holística. En un siguiente video continuaremos con esta parte de la investigación.